por la depresión que pasé, que muchas veces por causa de eso yo miraba a los ojos de una persona buscando que me escuchara, las personas me daban la espalda, entendí que aquel día era necesario, porque hoy me aferro a la mirada de mi cliente y no lo dejo sin la esperanza de que yo lo escuche. Mi peor historia fue cuando tenía 6 años de edad, ¿sabes? Venimos de São Paulo, de Minas Gerais a São Paulo, un padre alcohólico con 4 hijos y una esposa analfabeta que creía, ya sabes, que el matrimonio marcaba la diferencia. Tengo una hija mayor, un padre desempleado en una habitación, ¿no? De repente consiguió un trabajo y comíamos durante el día pan con jugo de qui todo el día porque no había estufa para cocinar, ¿verdad? Así que pasábamos todo el día comiendo pan con quisuco y por la noche dormíamos en una cama individual, 4 hijos. Yo como hija mayor registré todo eso en mi vida. Y entonces un día mi padre consiguió un trabajo y me puse muy feliz porque pensé que todo eso iba a salir bien y que íbamos a salir de esa vida. Y así lo que más me marcó era mirar esas paredes y ver que no tenían revoque. Vi a mi madre un día tomándose una botella de vino porque ya no aguantaba ver a sus hijos en esa situación. Una madrugada, mi padre había conseguido trabajo, pero no teníamos cocina, no teníamos reloj. Se despertó de madrugada como a las 3 de la mañana, saltó de la cama y dijo, perdí el trabajo porque se me pasó la hora. Esa hija de 6 para 7 años se despertó también. Y yo pensé, vaya, si él perdió el trabajo, yo que ya estoy tomando quisuco con pan, esto va a empeorar. Pero no fue así. Eran las 3 de la mañana, él salió de un lugar muy peligroso, donde la gente mataba por nada y fue al trabajo y se quedó desde las 3 hasta las 7 de la mañana esperando a que la empresa abriera para poder trabajar. Esa niña creció en medio de mucha pobreza, pero viendo a ese padre levantarse de madrugada los fines de semana, beber mucho, ¿no? Y yo creí que iba a ser alguien y cuando crecí conseguí mi trabajo. Tenía que llegar antes que todos a mi trabajo, porque si alguien llegaba antes que yo, era incompetente, iba a perder el empleo. Entonces yo cargaba un dolor muy grande, una mochila que era de mi padre, pero aquella niña de 6 años entendió que si no llegaba, ¿no? Primero iba a perder el empleo. Así que viví toda mi historia en mi parte, ¿no? Laboral, soy contadora, ¿no? No era reconocida en mi trabajo. Una vez, en una conversación en el metro con mi jefe, le dije, vaya, necesito comprar un portón para mi casa, ¿no? Y no lo voy a comprar porque, ¿y si pierdo el empleo? Él dijo, pero si pierdes el empleo tienes la liquidación, puedes pagar el portón. Entonces yo cargaba muchas creencias limitantes, ¿no? Y mucho sufrimiento. Con eso yo aguantaba muchas cosas en mi trabajo, todos eran reconocidos, menos yo hacía lo mejor. Y cuando iba a pedir un aumento, siempre era un no. Y un día fue la primera vez que sentí mucho dolor de estómago, entonces fui al médico, una úlcera, 2 úlceras, 3 úlceras, se curaban y automáticamente volvían. Entonces un día el médico me dijo, mira, tienes que dejar de fumar. Le dije, doctor, no fumo. Él dijo, entonces su CA fue alterada y esta CA solo da alterada a los que fuman. Dije, pero yo no fumo. Ese día entendí que tenía que darme un tiempo en mi trabajo porque yo estaba en un lugar y estaba viviendo la historia de mi padre, porque todo el tiempo estaba esperando que me despidieran y no era reconocida porque esa niña entendió que mi padre no iba a ser reconocido. Entonces un día fui a la universidad, ¿no? Porque la empresa, ¿no? Me indujo, pero no era lo que yo quería, porque en mi mente siempre quise ser psicóloga. Solo que no me veía en esa historia, porque pensaba que nunca iba a poder, porque era muy pobre. Entonces un día trabajando ya había ido a la universidad, no me gustan mucho las redes sociales, ¿sabes? Casada, me casé a los 17 años, ¿no? Mi papá, yo conocí, a mi marido que era amigo y empezamos a salir y mi papá decidió volver a Minas Gerais para que yo no me casara. Entonces mi marido fue detrás, me casé a los 17 años,
sin ninguna experiencia de nada, y luego fui a la universidad y en mi trabajo un día yo decidí entrar a Facebook, cosa que no me gusta mucho hacer, y yo venía orando a Dios pidiéndole que me diera una solución, porque mi trabajo no justificaba mi esfuerzo. Entonces yo quería lograr algo, ganaba un poco de dinero, pero eso no me recompensaba. Entonces dije, ay Señor, ahí empecé a rezar, pon algo en mi vida que realmente me haga vivir mi sueño. No. Y cuando me sentía mal, porque las úlceras me hacían sentir mal, sentía cólicos, iba a trabajar con cólicos terribles. Cuando iba al médico, el médico me decía así, mira, te voy a dar una baja médica de 3 días. Lloraba como una niña delante del médico. No haga eso porque no puedo perder el trabajo. Yo no estaba en la adulta, todavía estaba en la niña de 6 años. Y entonces ese día, cuando abrí Facebook y vi a Jair, miré a Jair, no vi a la persona de Jair, miré dentro de sus ojos, porque como él dice, sí, tengo los ojos muy saltones, y lo único que vi fueron los ojos de Jair. Quise ver si en ese hombre existía sinceridad, porque ya no creía en nadie, porque todo el mundo se acercaba a mí para quitarme aquello que ni siquiera yo tenía para mí. ¿Entiendes? Entonces dije, oh no, este hombre debe estar mintiendo, eso no existe. Y entonces me quedé viendo ese video varias veces y observando la misma mirada que tenía aquel niño cuando el padre bebía, y yo buscaba ayuda en la mirada de una persona y las personas me daban la espalda. Y me quedé buscando la mirada de Jair para ver si realmente estaba siendo sincero. Terminó el video y dije, necesito hacer este curso. Hice el mini curso y entonces él le dio valor. Como yo tenía creencias limitantes, dije, Dios mío, es mucho dinero. No voy a poder, es mucho dinero. Entonces me quedé pensando y dije, no, es mi oportunidad. Y entonces el último día para inscribirse dije, voy a creer. Si no creo ahora, voy a seguir sin vivir mi sueño, que era ser esa psicóloga que aquella niña, ¿no?, desarrolló en sí misma al ver a una familia que cada vez se involucraba más en el alcoholismo, ¿no?, y en creencias limitantes. Entonces empecé a hacer el curso, pero muy cansada. Llegaba del trabajo, me acostaba, ponía el video y me quedaba escuchándolo hablar y tomando notas, acostada, porque ya no tenía fuerzas. Si grababa un audio con alguien, me decían, vaya, no estás bien. Era un cansancio que no era del cuerpo, era del alma. Y entonces hice el minicurso, hice el curso. Yo dije, Señor, Jair tiene algo que es diferente, él no habla de dinero, porque yo había ido a ver O Corpo Explica, el Elton. Y entonces, mientras lo veía, él decía, vaya, si crees que no puedes tener dinero, tienes que tener dinero, tienes que... Y para mí, el tema del dinero me afectaba mucho, ¿sabes? Porque como nunca tuve una familia que tuviera mucho, entonces yo pensaba que no podía tenerlo. Yo dije así, a este Elton no lo quiero, me voy a quedar con Jair. Y entonces terminé el curso y dije, tengo que empezar. Si no pongo el pie en el camino, nunca voy a tener un cliente. Entonces en la contabilidad fui a visitar a un cliente y dije, Señor, quiero a la peor persona, la que tiene los peores problemas. Usted fue quien me presentó a Jair, ahora me va a presentar al cliente al que voy a empezar a atender. Confío en usted porque antes de conocer a Jair, primero hablé con usted. Entonces fui a esa clienta y le dije, soy terapeuta, quiero hacer una pasantía. Terminé mi curso y necesito una pasantía. ¿No conoce a alguien? Y como era una ONG que trabajaba con personas con alcoholismo, drogas, ves, uno atrae lo que le duele, ¿no? Entonces la chica dijo, mira, tengo una persona aquí que tiene fibromialgia, está en una depresión profunda, se hizo 2 cirugías bariátricas y volvió a engordar. Yo dije, esa es la que quiero porque la voy a ayudar. Porque Jair transmitía una gran seguridad, ¿verdad? Antes hice mi propio proceso, fui atendida. Entonces dije, no, tiré mi dinero a la basura, no lo puedo creer. No lo puedo creer, no cambié nada. Soy católica y iba al trabajo rezando el rosario. Y justo cuando terminé el curso, inconscientemente, terminé mi tratamiento, inconscientemente
No me di cuenta de cómo estaba cambiando, fue inconsciente. Entré al gimnasio y como esa chica no podía llegar tarde, yo estaba rezando el rosario. A mitad de camino miré el reloj, eran las 8:05, tenía que llegar a las 7. Entonces dije, vaya, son las 8:05 y no estoy teniendo una crisis de ansiedad. Dije, ¿cómo es posible? Mi inconsciente me llevó exactamente a aquel día en que mi padre se despertó a las 3 de la mañana y ahí comenzó todo mi dolor, ¿no? Todo mi dolor. Llegué tarde y no me dolió. Llegué con autoridad. Llegaba temprano, preparaba café para todos y nadie valoraba mi trabajo. A partir de ese día dije, no hago café para nadie, hoy soy yo quien es servida. Entró un chico, él hace café hasta hoy y me lleva el café a mi mesa. Y entonces sí, empecé a atender a esta chica, me enfermé. Fue justo en diciembre, ya había terminado todo, incluso mi reprocesamiento estaba empezando a atender, me enfermé y fui al médico. El médico dijo, mira, te voy a dar 5 días. Navidad, que íbamos a trabajar, ¿qué iba a pensar yo? Van a pensar que estoy inventando una excusa para no ir a trabajar, me van a despedir. Llamé a mi jefe y le dije, estoy enferma, no voy a trabajar estos 5 días. Y ni siquiera me di cuenta. Cuando pasó, dije, gente, no puedo creer que le dije eso a mi jefe. Y fue justo en esa época de la pandemia, me dio una tos muy fuerte y la tos no se iba. Entendí que es como dice Jair, cuando terminamos el curso, cuando terminamos nuestro tratamiento, parece que nuestro inconsciente saca todo aquello que era nuestro trauma, nos lo restriega en la cara y dice, ¿quieres seguir ahí? Todo aquello a lo que le tenía miedo, después de que terminé, vino sobre mí. Llamé a mi jefe y le dije, no voy a trabajar porque no estoy bien. Ah, está bien, puedes quedarte en casa. Volví. Cuando llegué, había una chica muy, ¿sabes esas personas que son rígidas? Y entré tosiendo. En una época de pandemia, ella me miró y dijo, ¿todavía estás tosiendo y viniste a trabajar? Dijo eso y entró al baño. Entré en la oficina de mi jefe y le dije, pasé toda la noche tosiendo y estoy aquí para trabajar. No admito que la gente me quite mi espacio. Y él escuchó lo que ella había dicho. Si esa persona vuelve a decir algo, no respondo por mí. Fui y me senté. Cuando me senté en la silla dije, gente, no puedo creer que hice eso. Estaba actuando de forma inconsciente, pero como los cajones quedaron limpios con la TRG, se limpió todo lo que era trauma, me llevó a mi pasado y ahí tuve la oportunidad de hacer algo diferente porque había sido potenciada. Dije, no lo puedo creer. Entonces en mi mesa hice, sí, no dolió, no dolió. Desde ese día empecé a darme cuenta de que mi vida estaba cambiando, de ser una niña que tenía una creencia limitante. Si tenía 100 reales en el bolsillo y si iba a comprar una cajita, una cocciña, no la compraba porque tenía miedo de que mañana no hubiera nada para comer. Pasaba muchas ganas. En mi casa no cambiaba los muebles porque pensaba que no podía gastar y si mañana pasaba hambre. Entonces llamé a mi esposo y le dije, mira, necesitamos cambiar la mesa de la casa. Él dijo, entonces vamos al centro comercial a comprarla. Entonces llegué al centro comercial y dije, señorita, necesito una mesa. Ella vino a mostrarme todo eso en lo que la vieja Sida creía, una mesa para F, ¿no? Para romperse al día siguiente. La miré y le dije, oiga señorita, quiero una mesa. Entonces ella dijo, está bien. Entonces ella me mostró la mesa que yo quería y la compré. Amigo, luego fui a trabajar y dije, vaya, todo esto fue inconsciente. Dije, gente, necesito un armario. Ya había conseguido el WhatsApp de la mujer. Le dije, señorita, necesito un armario. Entonces ella me mostró un armario de esos que compras un día y al día siguiente ya se rompe. Le dije, señorita, usted no está entendiendo, ¿verdad? Yo quiero un armario. Empecé a usar mi psicología y comencé, a negociar con ella. Entonces ella me mostró el armario que yo quería. Dije, mira, acabo de comprar una mesa allí. Entonces el armario, ¿cuánto cuesta? Ella dijo, son 13,000 reales. Dije, ¿13? Vamos a hablar. Compré la mesa, ahora negociamos. ¿Podrías hacerme un descuento en ese armario, verdad? Ella dijo, claro que lo haré. Compré el armario.
Entonces me detuve y dije, gente, estoy endeudado. Tenía miedo de comprar una cocina, no me endeudaba, no hacía compras a plazos. Dije, ¿hay algo mal aquí? Entonces empecé a decir, vaya, la terapia surtió efecto y estoy actuando de una manera tan natural que no cambié quién era, pero sí cambié en lo que creía. Entonces, no satisfecha y atendiendo a la mujer, dije, no, necesito atenderla. Ella no sabe el curso que hice, ella es la primera. Solo yo domino el proceso, así que no tengo que tenerle miedo. Así que sí, la voy a atender. Ella llegó completamente destruida también por un padre alcohólico, entonces también atraje mis propios miedos y dificultades para poder entender que había personas que vivían como yo. Y esta chica con una depresión y nadie la conocía en el barrio, fue evolucionando y un día atendiéndola, incluso en una mentoría, después de atenderla, fui a participar en la mentoría. Yo estaba tan feliz porque ella me traía resultados y entonces le dije a Jair ese día en la mentoría, Jair, hoy me siento como una Jair con falda porque hoy sé lo que es ser una terapeuta. Ese día ella me había inflado el ego. Entonces en ese momento, cuando me sentí empoderada, dije que quería comprar, ¿no?, un terreno para construir una finca, pero lo mejoré y lo dejé allí. Entonces dije, vaya, necesito esto, necesito comprar un terreno. Le dije a mi marido, necesitamos comprar un terreno, ¿no? Luego dijo, como mujer, no tenemos dinero para eso, no. Dije, no importa, ver no mata a nadie. Entonces agendé para ver un terreno y yo quería otro terreno en Guararema, una ciudad de São Paulo. Entonces un amigo mío llamó y dijo, mira, aquí en el condominio cerrado hay un terreno en venta. Le dije, no, pero ya quedé con una persona para ver uno de 1000 metros. Cuesta más o menos 70,000, ¿no? Para comprar a plazos. Aquí son 20,000 metros. Le dije, señor, ¿está loco? Si 1,000 reales, si 1,000 metros cuestan 70, imagínese 20,000 metros. Fui creyendo. Llegué allí, dividimos el terreno, una persona compró 10,000 metros y yo compré 10,000 metros, solo que así yo creí que podía tener ese terreno. El dueño del terreno había rechazado 240,000. Él llegó y dijo así, se los vendo a ustedes, me dan 50,000 de entrada y yo les financio el resto, 750 por mes a perder de vista. Dije, el terreno es mío. Pero yo lo creía. Menos de 6 meses después, ese hombre llamó y dijo, miren, yo voy a vender, si cada uno de ustedes me da 32,500, vendo el terreno, saldamos este terreno. Así que menos de 6 meses después, tenía una deuda de 200,000 por un niño que no comía ni una cocina, que tenía miedo de perder el trabajo y no tenía coraje para comprar una reja, porque pensaba que no podría comprarla y pagarla. Después de hacer la terapia, en menos de 6 meses, saldé una deuda de 200,000. ¡Wow! Creyendo que podía cambiar mi vida. Y hoy ya he cambiado vidas, ¿no? No yo creo que Dios, que nosotros somos solo el canal de la gracia de Dios, como Jair. Él es un hombre pecador, lleno de defectos, pero él se dio la oportunidad de ser un canal de la gracia. Y ese día Dios unió mi alma con la de él, porque Dios conocía mi deseo de ser psicóloga, pero sabía que en ese momento yo no iba a poder tener el dinero para pagar una carrera de psicología. Tuve dinero para pagar una carrera de contadora, de ciencias contables, ¿no? Pero para psicología, que era mi sueño, no lo tuve porque yo pensaba que no lo merecía. Entonces hice la carrera que mi jefe quería, no la carrera que yo, ¿Cómo me siento hoy? Me siento como una persona que transforma vidas y cada día transformo mi vida porque sigo haciendo terapia en el dolor del otro, porque le digo a mi cliente, aquí estamos intercambiando experiencias, yo te transformo y tú me transformas con tu dolor. Entonces valoro mi pasado y les digo a todos mis clientes y a mí misma, mi pasado es mi historia, pero no es mi dolor. Y la gente feliz hace feliz a la gente, porque necesito buscar una felicidad que está dentro de mí. Si no creo en eso cada día de mi vida, no puedo transformar tu vida. Entonces somos energía.
La energía que está en mí se encuentra con tu energía y juntos marcamos la diferencia. Y juntos hacemos un mundo mejor. Y eso fue lo que Jair me transmitió con su mirada. ¿Qué le dirías a la Sida de 6 años si pudieras hablar con ella ahora mismo? ¿Qué le diría yo a la Sida de 6 años? Muchas gracias por haberte levantado aquel día junto a tu padre, porque si no fuera por ese día, no habría conocido a Jair, porque Jair me dio exactamente lo que mi padre no pudo darme aquel día, la esperanza de una historia mejor. Y hoy soy el orgullo de mi padre, porque soy la única hija que fue a la universidad. Soy la única hija que no cayó en una compulsión ni en una repetición de dolor, de vivir la historia de él, de ser alcohólica. ¿Me entiendes? Porque desde que era muy pequeña, yo siempre entendía que mi padre, con todo su amor y dedicación, solo me daba lo que él verdaderamente tenía a su alcance. Entonces, esa niña, con una profunda necesidad, quería estudiar psicología para poder curar el inmenso dolor que sentía su querido padre, ¿no es así? Y hoy en día, con mucho respeto y consideración, no he atendido a nadie de mi propia familia porque realmente respeto el espacio personal de cada uno de ellos, ¿lo comprendes? Porque creo que cada uno tiene su momento. Y tanto es así que si tú vienes a mí para hacer terapia y me dices, quiero parar, yo te digo, ve, no es tu momento. Cuando llegue tu momento, aquí estaré para recibirte. Porque entendí eso cuando miré a los ojos desorbitados de Jair y comprendí que ese era mi momento, de recuperar mi historia de dolor y transformar esa historia en una historia de logros. No cambiaría absolutamente ningún momento de aquella niña, al contrario, me siento profundamente orgullosa de haber tomado aquel kisuko con pan, sin mantequilla. Realmente me siento inmensamente orgullosa, porque gracias a ese humilde kisuko con pan, hoy puedo entender plenamente a mi valioso cliente y su profundo dolor. Por la depresión por la que pasé, que muchas veces, por causa de eso, miraba a los ojos de una persona buscando a alguien que me escuchara, y las personas me daban la espalda, entendí que ese día era necesario, porque hoy me aferro a la mirada de mi cliente y no lo dejo sin la esperanza de que yo lo escuche. Entonces, todo lo que pasé fue necesario para que yo me convirtiera en la psiqui, la terapeuta que soy hoy. No soy terapeuta por elección propia, soy terapeuta por la gracia y elección de Dios. Así que no seas solo la terapeuta de la carne, porque somos una tríada, mente, cuerpo y espíritu. Por eso busco en mi cliente la satisfacción interna. Entonces, si él no está preparado, lo dejo ir. Y aprendí eso con el maestro Jair. No te sientas culpable, algún día volverá. ¿Me entiendes? Y me quedo esperando como el padre del hijo pródigo con los brazos abiertos y él regresa simplemente porque yo creo, ¿no? Entonces esa es mi historia. No cambiaría absolutamente nada de la pequeña Sida de apenas 6 años de edad. Al contrario, la miro hoy en día y siento una profunda gratitud porque ella, con su esencia, me enseñó a ser una terapeuta sumamente humana y comprensiva.